Uno de los temas que estudiamos en esta unidad es el tema de la adolescencia. Este es un tema bastante interesante para los alumnos en general porque están ingresando en la adolescencia los chicos y chicas de 11, 12 años. Forman parte de una época que se suele llamar preadolescencia porque están ahí entrando. Algunos entran un poquito antes, un poco después. La palabra, ¿por qué se le llama adolescencia a la adolescencia? Seguramente es una palabra que ustedes han escuchado más de una vez. Adolescencia tiene que ver con un verbo, que es el verbo adolecer. Adolecer quiere decir sufrir o carecer o no tener suficiente algo. Uno puede decir que una persona adolece de, por ejemplo, trabajo o adolece de una buena alimentación. Quiere decir que no tiene, que le falta. ¿Qué le falta al adolescente? ¿De qué carece? ¿De qué sufre? ¿Qué no tiene suficiente? Experiencia. La experiencia es lo que se aprende por haberlo vivido. El adolescente está empezando a vivir cosas importantes. Y carece de madurez. La madurez es la capacidad de enfrentar problemas, de enfrentar situaciones de una manera responsable, de una manera equilibrada, de una manera medida. Como el adolescente empieza a tener características de adulto, empieza a querer hacer cosas por sí mismo, empieza a desarrollar una vida por fuera de la familia, más allá de la familia, pero con estas carencias, porque no tiene ni experiencia ni tiene madurez, se le llama adolescente. La adolescencia es una etapa de transición. Si nosotros dividimos las etapas por las cuales pasa un ser humano, sabemos que es un bebé por nacer cuando está en el vientre de su madre, después un bebé una vez que nace, después un niño, y va a ser adulto. La adolescencia es una etapa de transición, en donde va pasando de niño a ser adulto. Como es transición y es de a poco, el adolescente tiene algunas cosas de adulto, algunas cosas de niño, restos de niño. Generalmente los adolescentes se quejan porque sus padres para determinadas cosas les dicen, ya sos grande, ¿cómo vas a hacer esto? Y para otra cosa no, le dice, sos muy chico. ¿Y cómo es que soy chico y soy grande al mismo tiempo? Y porque hay algunas cosas que todavía las tiene de chico y otras que las tiene de grande. Y es una línea divisoria la adolescencia, es el tránsito de un momento de seguridad que es la niñez, porque el niño lo tiene todo asegurado, porque los padres se ocupan de él, al mundo desconocido del adulto, en donde uno tiene que empezar a procurarse cosas. Y entonces empiezan miedos, angustias, porque uno tiene que pensar, bueno, ¿a qué se va a dedicar en el futuro? ¿Cuál es el ámbito de ocupación? Tiene que buscar pareja para formar una familia. Y entonces ya esas son decisiones o cuestiones que generan una cierta inseguridad porque ya no están los padres para resolver esos problemas. Los tiene que resolver uno mismo. Tiene rasgos de adulto, resabios de niño todavía. Por eso es correcta las dos cosas. Ya sos grande, todavía sos chico. Para algunas cosas es grande, para otras es chico. Pero a veces esto plantea conflictos. Ahora, claro, la adolescencia depende de la cultura de cada país, depende del pueblo, depende del tiempo, de la historia, del momento y depende del lugar donde uno está. No en todos los lugares a lo largo de la historia era igual. En el pasado, hace 200 años, las, las chicas, primero la gente iba menos a la escuela, varios tenían escuela primaria, pero no todos, pocos tenían escuela secundaria. Entonces, cuando terminaban la escuela primaria, o aún antes de terminar la escuela primaria, ya se ocupaban los varones de salir a trabajar, o las chicas de ocuparse de las cuestiones de la casa, entonces adquirían responsabilidades y por eso se casaban muy jóvenes, 14, 15 años se casaban y ya estaban a cargo de una familia, porque así era la cultura. Hoy en día, sin duda, la cultura cambió. Hoy en día se estiró la escolaridad y entonces se sigue viviendo con los papás, se sigue dependiendo de esos muchos años más, hasta los 18, 19, 20, 21 años, y eso hizo que se estire este periodo de la adolescencia. Y actualmente se considera que aproximadamente va entre los 13 y los 21 años. O sea, que los alumnos de segundo año están entrando en la adolescencia, están iniciando la adolescencia. Algunos puede durar más, otros puede terminar menos, porque hay cosas de la vida que puede hacer que esto cambie. Si un joven o una joven a los 17 años se tiene que hacer cargo de su familia porque quedan huérfanos de padre y madre, o tiene que salir a trabajar para ayudar a la familia, y lógicamente se le va a dar responsabilidades, madurez, experiencia, y se va a hacer adulto antes. Estas edades son aproximadas, son estimadas. ¿Qué pasa en la adolescencia? Bueno, por un lado empiezan a aparecer nuevas preocupaciones.
Por un lado, la preocupación por cómo uno se ve, la autoimagen, cómo me ven los otros, cómo me veo yo. Además, porque el cuerpo va cambiando mucho, porque el cuerpo se va transformando según la diferenciación sexual. En los niños no es muy diferente el cuerpo del varón de la mujer. En el adolescente va adquiriendo las características propias. El cuerpo de la mujer se va preparando para la maternidad, entonces se va creciendo las caderas, los pechos para en el futuro amamantar, y en el varón va creciendo la musculatura, la espalda, la voz se hace más gruesa por las hormonas que genera. Y en este proceso de crecimiento del cuerpo, como no todo crece con la misma rapidez en todos, a veces se dan situaciones de desproporción que algunos adolescentes los tienen preocupados, porque por ejemplo los pies crecen un poco más antes que la pierna o la mano, entonces hay adolescentes que tienen mano muy grande y están preocupados, uy, no seguiré con estas manos, o las orejas, o la nariz, o esto me crecerá, no me crecerá, quedará así chiquito como está. Son angustias que tienen los adolescentes porque, bueno, va creciendo el cuerpo, pero no a la misma velocidad en todos y todas las partes del cuerpo. Hay una glándula que tiene el organismo que se llama la hipófisis, que produce hormonas que estimulan las hormonas sexuales, que es lo que van haciendo que el varón vaya adquiriendo cuerpo de varón y la mujer vaya teniendo cuerpo de mujer, dentro de la armonía que es el ser humano. ¿Qué cambios experimenta el adolescente? Por un lado tiene cambios orgánicos, cambios físicos, cambios en el cuerpo, todas las transformaciones que tienen que ver con la sexualidad. En el caso de la mujer comienza el periodo menstrual, crecen los pechos, las caderas, en el caso del varón los órganos genitales. En segundo lugar, como hay mucho cambio hormonal, le suelen salir granitos, la acné, a los varones y a las mujeres en la piel, porque tiene más grasitud. Aumenta el apetito, comen más, lo cual hay que ser cuidadoso por eso en la adolescencia, porque está bien, comen más, porque como está desarrollándose todo el cuerpo necesitan energía. El riesgo es que ese comer más se traduzca en comer demasiado dulce y después haya problemas porque uno puede terminar diabético, o problemas con las caries en la dentadura, o se coma demasiado salado, que a la larga puede traer problemas con la presión, problemas coronarios o cardíacos, o con demasiadas grasas, que termine generando obesidad. Entonces hay que tener cuidado. Por otro lado, como está creciendo el cuerpo y usa mucha energía, tiene más sueño. El adolescente duerme más, duerme mucho, y es normal que duerma mucho y tiene que descansar. Y además empiezan a ver los cambios en la voz. A un niño a veces atiende el teléfono y no se sabe si es un varón o un nene o una nena. En cambio, ya el adolescente se empieza a hacer más gruesa la voz del varón, más aguda la voz de la mujer. Y además, por todas estas hormonas que están transformando el cuerpo, empieza a tener olor el cuerpo. No como los niños chiquitos que casi no tienen olor, sobre todo los varones, por las hormonas masculinas que producen la masculinización, suelen tener olor. Y entonces ya cuando se transpira, ya empiezan los padres a quejarse, anda a bañarte, mirar la ropa que sucia que tenés, qué olor que tiene, etcétera, etcétera. Son cambios propios de la época del adolescente y por eso la preocupación por la higiene tiene que ser especial en este tiempo. Además de los cambios orgánicos, tenemos cambios psicológicos, cambios en la manera de pensar, en la mentalidad. El adolescente empieza a buscar su propia identidad, se pregunta quién soy yo y quién yo quiero ser. Ya no acepta que los papás decidan por él, cómo él va a ser, porque él quiere buscar su identidad. Se empieza a marcar más la diferencia entre el varón y la mujer, y las características psicológicas o las inclinaciones del varón y la mujer. Empieza a desarrollar la capacidad del pensamiento abstracto, por ejemplo, el pensamiento matemático, en ese sentido se hace más inteligente, el joven, y se produce un fenómeno llamado la ruptura generacional. Como el adolescente está buscando su identidad y quiere encontrar sus respuestas, a veces no le alcanzan las respuestas que le dan los adultos y entonces se enfrenta y se revela frente a los adultos. Es una característica que también se suele dar en la adolescencia. Se piensa que papá y mamá no saben nada, que los profesores no saben nada, que los adultos no saben nada, que lo único que sabe es uno. Es una actitud general del adolescente. Eso trae mayor conflicto con los padres. Por otro lado, el adolescente también, por todas estas angustias y estos cambios que está sufriendo, muchas veces tiene cambios anímicos muy marcados, o sea, cambia su estado de ánimo. Se hace irritable, o sea, se enoja por cualquier cosa, o tenso, está nervioso, o ansioso, quiere ya las cosas, o sensible, se entristece por algo, cambia de estar contento a estar triste, de estar alegre a estar enojado, con mucha facilidad.
La mejor amiga de un día para el otro, más que la mejor amiga, pasa a ser odiada para volver a ser la mejor amiga al día siguiente, para el mes siguiente ser odiada, para después, cambios anímicos. Y temores afectan al adolescente. Temores porque ahora quiere buscar afectos propios, el temor por la vocación y la incertidumbre, ¿qué voy a hacer yo en el futuro? La incertidumbre y el temor con cómo va a quedar conformado mi cuerpo, cómo me va a quedar el pelo, cómo me va a quedar la cara, la nariz, cómo me va a quedar los músculos, las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo también propio de esta búsqueda de la imagen de la adolescencia. Además, el adolescente psicológicamente empieza a acercarse a una ampliación, se le amplía el mundo al adolescente. Antes el mundo era el mundo de la familia, el mundo que le presentan los padres, ahora empieza a ver mucho más del mundo y se empieza a hacer preguntas sobre qué le interesa, qué quiere de todo eso, que es mucho. Antes era poquitas las alternativas, ahora son muchas las alternativas entre las cuales tiene que decidir. Va perdiendo el cuerpo de niño, de a poco va adquiriendo un cuerpo de adulto que lo tiene que aceptar, porque es tu cuerpo. Y empieza la incertidumbre, a mí me hubiera gustado ser así, verme así, etcétera, y se mira al espejo, y se mira la cara, se mira los granitos, la nariz, se mira el tamaño de la oreja, se mira el cuerpo, si está gordo, si está flaco, etcétera, 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 y aparece esa necesidad de quererse con las características físicas que uno tiene, más allá de que, lógicamente, con la alimentación y el ejercicio y la higiene, se puede incidir, lógicamente, sobre el crecimiento del cuerpo. Empieza la etapa de la autonomía plena, se quiere separar cada vez más, ir tomando distancia de los padres, de los adultos, ir tomando sus propias decisiones y salir a volar solo. Digamos, antes estaba en el nido, ahora quiere la autonomía. Y en esta búsqueda de la propia identidad y en esta transformación va sufriendo duelo. Duelo es el proceso psicológico por el cual uno asume una pérdida. Generalmente se habla de duelo cuando a una persona se le fallece un ser querido y uno eso lo tiene que asumir, tiene que tomar conciencia y tiene que dejar de ser traumático. El adolescente sufre el duelo porque perdió el cuerpo que tenía del niño, que era un cuerpo con el cual estaba conforme y ahora, bueno, está apareciendo uno nuevo. La pérdida del rol de niño, que era un rol bastante cómodo porque a uno le daban todo resuelto cuando era niño, ahora uno se tiene que empezar a ocupar. Y por la pérdida de la protección de los padres, porque a partir de ahora uno empieza a tener que hacer más cosas solo, donde no tiene ese ambiente de protección siempre, como tiene en la familia. Y es el tiempo de la búsqueda de la propia identidad, en donde se busca ir independizándose frente al mundo de los adultos, hacer su propio mundo, y aceptarse a uno mismo. Y empieza la preocupación por la apariencia, cómo me he visto, cómo es mi peso, cómo es mi cuerpo, cómo es mi peinado, si se ve lindo, si no se ve lindo, etcétera, etcétera, etcétera. Es la época también, la adolescencia, donde se consolida la identidad sexual, donde es importante que el varón se identifique como varón y la mujer se identifique como mujer, y vaya adquiriendo las inclinaciones propias del sexo que cada uno tiene y vaya buscando el lugar en la sociedad. Esa forma de vivir la identidad sexual es lo que se llama género. Y además al haberse separado un poco de los padres, empieza a buscar el adolescente un grupo al cual pertenecer y que lo acepte. Quiere ser popular, quiere tener un grupo de amigos, un grupo de conocidos y ser aceptado por ellos. Y esto a veces tiene sus riesgos porque a veces esos grupos no siempre son sanos. Y a veces para que lo acepten al adolescente le piden cosas, le exigen que haga cosas o quieren que haga cosas que no son sanas, que no son buenas. Los riesgos que vamos a ver ahora en un momento. Las amistades son algo muy importante en esta búsqueda de aceptación de la adolescencia. Y el adolescente, a raíz de todo esto, tiene fortalezas, tiene cosas muy buenas. En general, los adolescentes son de buen corazón. Cuando se les plantea algo para ser bueno, para ayudar a los otros, lo quieren hacer. Tienen ideales, quieren mejorar las cosas. Suelen ser sensibles cuando alguien sufre, los adolescentes. Después, cuando las personas se hacen adultas, después de haber visto tanto sufrimiento de otros, a veces se hacen más insensibles. El adolescente no. Al adolescente le duele. Suelen tener compromisos solidarios. Si se ve a alguien que está necesitando y uno pide ayuda, se nuclean en la ayuda. Y valoran mucho la amistad, que es algo muy importante. Ser fiel a los amigos, ser leal, ser agradecido, no traicionar la amistad. Ahora tiene peligros la adolescencia. Dos peligros muy importantes. Omnisciencia. Creer que todo lo sabe.
El adolescente a veces cree que él sabe todo. Entonces no tiene que preguntar nada, no tiene que averiguar nada, no escucha lo que le dicen los adultos, no sigue porque él sabe más. Omnipotencia. A veces el adolescente cree que lo puede todo. Entonces se pone a peligros, total, a él no le va a pasar. Entonces hay que subir a la terraza, subimos a la terraza. Hay que caminar por la cornisa, caminamos por la cornisa. Total, yo no me voy a caer, me acerco al borde, pero no me caigo. No somos omnipotentes ni omniscientes. Pero a veces el adolescente no se da cuenta de esto. Es común, por ejemplo, que el adolescente discuta con el adulto, aunque sepa que no tiene razón, discute igual, sigue discutiendo. ¿Mm? Porque es una manera de presentarlo. Yo sé, entonces no, discuto. Consecuencia de esto también, otro peligro es rechazar a la autoridad, rechazar a los adultos, no porque esté mal lo que dicen, sino porque me lo dicen. Entonces muchas veces el adolescente no quiere hacer algo porque le mandaron. Si él lo hubiera elegido, lo haría, pero como se lo mandaron, no lo hace. Y a veces a raíz de eso se pierden cosas porque simplemente para llevar la contra. A veces este peligro o estos riesgos llegan al nivel de adolescentes que dejan las casas, dejan el hogar, se escapan. Y no están preparados para vivir solo en el mundo de los adultos, porque no tiene experiencia y no tiene madurez. Y se exponen a graves peligros. Y otro peligro que a veces ocurre con algunos adolescentes son la depresión, o sea, cuando se siente mal, se queda encerrado, está triste, o el aislamiento, se separa de los otros, porque no logra la aceptación, porque no se ha aceptado a sí mismo, no ha encontrado su identidad, no consigue que el grupo de pares, que el grupo de amigos que tanto necesita, lo acepte, lo asuma. Otro peligro es el choque generacional. Esta diferencia que a veces está entre el adolescente y los adultos, porque el adolescente piensa que lo de los adultos es viejo, es antiguo, es de antes, y entonces no se puede aprovechar toda la experiencia y toda la madurez que los adultos tienen. Otro peligro es el llamado presenteísmo, vivir el presente y nada más. Entonces preocuparse solo por hoy, solo por ahora. Bueno, ahora quiero jugar, juego. Ahora quiero comer, como. Bueno, pero mirá que la semana que viene tenés prueba, no importa, a mí lo que me importa es hoy, no lo que la semana que viene. Y eso lleva a una idea de vivir el hoy sin pensar en el futuro, cuando no nos damos cuenta que el futuro lo empezamos a construir hoy. Según lo que decidimos y hacemos hoy es lo que va a pasar en el futuro. Y termina inclinando lo fácil, porque lo que yo quiero hoy es lo que más fácilmente tengo al alcance. No algo que tengo que trabajar poquito, 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 poquito para después conseguir. Pero las cosas importantes en la vida no se consiguen fácilmente ni en un momento. Otro peligro del adolescente es la adopción acrítica de modelos. O sea, tomar algún personaje famoso, un artista, un futbolista, un músico o un vecino del barrio, qué sé yo, y tomarlo como modelo y querer hacer lo que él hace, sin ponerse a pensar si lo que él hace o como él vive es bueno, es la mejor manera de vivir. Y así algunos se introducen en el mundo de la droga, o del cigarrillo, o del alcoholismo, o se aíslan de los padres y no escuchan, y después eso trae problemas. A raíz de esto también es otro peligro que tiene el adolescente, que como está buscando la identidad, pero no tiene experiencia ni madurez, es fácilmente víctima de manipulación, o sea, que lo usen, que lo manejen. Como a través de los medios de comunicación, de estas figuras que tomaron como modelos, entonces como fulano hizo esto, bueno, vamos para donde hizo fulano. Fulano se viste así, nos vestimos como fulano. Fulano toma esto, vamos como fulano. Y entonces, en lugar de ser mojones, mojones son los símbolos que se clavan en la tierra para determinar el límite. Cuando los países quieren determinar la frontera, dónde va uno y dónde va otro, clavan en el piso hitos de material, construcciones, antes haciendo, o también ponen palos clavados, es decir, este llega hasta acá y el otro acá. El mojón no se mueve, está firme donde está. En cambio, a veces los adolescentes más que mojones son veletas. Una veleta es lo que se utiliza en algunos edificios o en algunas herramientas como los molinos que apuntan a donde va el viento. Entonces, si el viento va para acá, la veleta va para allá. Si el viento va para acá, la veleta va para acá. Y así es como se lo lleva a los adolescentes de un lugar al otro. A veces, no todos, lógicamente, porque hay adolescentes que se dan cuenta y siguen firmes. Y el riesgo, el peligro, consecuencia de todo esto, es que se caigan adicciones, en vicios, en actitudes que son peligrosas o contrarias a la salud, como el tabaco, fumar.
que al principio el que empieza a fumar, lógicamente, es humo. Uno dice, como humo y ceniza, ¿a quién le puede gustar? Pero después uno se va siendo adicto, ya lo empieza a necesitar, y a veces por pertenecer, porque en el grupo de amigos fuman, porque se ve como más moderno, yo soy más adulto, porque fumo, empiezan fumando, y después es muy difícil dejarlo, y se gasta dinero, y además se arruina la dentadura, y todos los riesgos que produce el tabaco. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, el coronavirus, las personas fumadoras tienen más riesgo de que si tienen coronavirus, el coronavirus sea más grave. El alcoholismo, la dependencia del alcohol, la dependencia de estupefacientes, querer escaparse del mundo y probar la droga porque uno está en un grupo de amigos, porque etcétera. El, las ciberadicciones, también la adicción a internet, la adicción a los videojuegos, la adicción al celular, etcétera, 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 que como todo vicio termina siendo negativo. A veces se rebelan contra los padres a raíz de todo eso, y no es la solución que los golpes o esa manera de obrar. Como consecuencia de esto hay algunos peligros que enfrenta el adolescente, como mirar demasiado en su apariencia exterior y no preocuparse por ser mejor. Caer en desórdenes alimentarios por este tema de las dietas, por cómo uno se ve, y entonces no alimentarse nutritivamente, suficientemente. Juntarse con personas que no son sanas, que no lo llevan bien. Sobre todo el problema es que se junte con más grandes, que después lo puedan llevar, como se dice habitualmente, por mal camino. Buscar que te acepte el grupo donde uno está y entonces hacer cosas que no están bien para que lo acepten, porque son las reglas del grupo. Jugar con la sexualidad, porque la sexualidad es algo muy importante, que no hay que usarlo para jugar, que puede tener riesgos para la salud, riesgos para el futuro de la persona, y exponerse afectivamente, porque como no tiene experiencia, hay muchas veces que los adolescentes han sufrido porque otra persona se ha aprovechado de su exposición afectiva, de su sensibilidad. Por eso el adolescente necesita fortalecer la autoestima. Los adolescentes necesitan, como están forjando su identidad, quererse a sí mismos. Necesitan tener seguridad. Que los padres los apoyen y los comprendan. Que les pongan límites, pero comprensivamente. Que aprendan a tomar compromisos. Porque esa idea de la adolescencia, de el hoy y vivir el hoy y nada más, suele no ayudar. Entonces tiene que aprender a tomar compromisos y tiene que aprender a aprovechar la experiencia, que es la que tienen los adultos. Necesitan modelos a los cuales seguir, necesitan tener un buen diálogo con la familia, necesitan tener referentes de identidad sexual para que el varón vea en otros varones cómo identificarse y se quiera a sí mismo como varón, y la mujer vea en otras mujeres adultas también identificarse. Necesitan tener límites claros, por ejemplo horarios, para no estar sujeto a lo que uno tiene ganas en cada momento y de ese modo poder crecer. Por eso hay que tener cuidado, hay que evitar algunas cosas con los adolescentes. Por ejemplo, cargarlos por su aspecto físico o por su peso. Porque en la adolescencia es una época donde se va modificando el cuerpo y uno se tiene que aceptar y quererse con el cuerpo que tiene. Si a uno lo cargan permanentemente, se burlan, a uno le dañan la autoestima. Hay que evitar también dar consejos que no buscan el verdadero bien del adolescente, o hacerlos cómplices. Queremos hacer una macana y venimos que los amigos nos ayuden con la macana para que estén nosotros y la macana la hacemos todos nosotros. No. Aislarlo. El adolescente necesita pertenecer a un grupo. Si ustedes ven en algún grupo en donde alguien está solito, está calladito, y bueno, hay que ir, integrarlo, vení con nosotros, charlemos, porque el adolescente necesita eso. Y tampoco hay que burlarse o poner en duda la identidad sexual de alguien. La inclinación sexual que tiene, porque el adolescente está buscando, se está consolidando en la identidad sexual. Eso de tratar de, que a veces se dice vulgarmente, de maricones o cosas así, digamos, hay que tratar de evitarlo en el trato entre los adolescentes.